te oyen bien del todo. Sí. Luego ha sido un poco desastre la evolución de Narciso Pizarro, pero el libro este de Sociología de la Educación es un libro magnífico, ¿verdad, Enrique? Sí, sí. Sí, bueno, ese y otros. Tiene uno que se llama Tratado de Sí. Metodología, que yo creo que es uno de los mejores libros que se ha escrito sobre el tema en España. Y el de teoría lingüística. De teoría lingüística, o sea, y metodología sociológica, yo creo que también son... Bueno, entonces, bueno, a partir de ahí un poco también trabajos en sociología de la educación, la escuela sin funciones, una crítica de la sociología crítica de la educación. Y yo destacaría quizá a lo mejor la colaboración un poco con la propia Universidad de Valencia y con el Departamento de Sociología. Enrique tiene un magnífico artículo en el monográfico de archivos que coordinamos, pues Enrique Alonso, Marina Requena y yo, y el último trabajo que hemos hecho juntos es en el libro de la investigación sobre el mapa escolar que está a punto de publicarse. Enrique también tiene un capítulo sobre las cuestiones de las desigualdades educativas, ¿no? Bueno, la idea hoy era un poco tratar el tema del diseño, ¿no? A partir de esta investigación que nos muestra algo tan difícil como que la sociología sirve incluso para entender lo que pasa en la sociedad, ¿no? O sea, es una cosa de decir, o sea, los sociólogos incluso podemos entender y comprender cosas tan cercanas como, por ejemplo, por qué están vacías las facultades de sociología, ¿no? Y utilizar desde nuestras herramientas y nuestros instrumentos metodológicos, y sobre todo en este caso, ¿no?, en una investigación que, aunque es una investigación cuantitativa y cualitativa, tiene esa doble dimensión, pero sobre todo se despliega en el campo de lo cualitativo, y ahí el diseño que han hecho el equipo de investigación de la Pablo de la Vida es especialmente interesante, y eso es lo que le hemos pedido hoy a Enrique que venga a contarnos, ¿no? También quisiera destacar, y ya le doy la palabra, otra dimensión muy importante de esta investigación. La demanda, ¿no?, la dimensión pragmática esta que estamos viendo, nace de la propia Facultad de Ciencias Sociales de la Pablo Olavide, que inquieta por las sillas vacías, pues decide algo tan sencillo como utilizar las herramientas de conocimiento sociológico para tratar de pensar qué es lo que puede estar pasando y comprender las lógicas prácticas, ¿no?, que vacían esas sillas. Pero además, en el diseño que se hace, se estructura un proceso de investigación en el cual los estudiantes, que no solo asisten a clase y vienen con alegría a las actividades complementarias de los viernes, también participan. Se convierten en agentes investigadores del propio proceso de la investigación, en un equipo que coordina Enrique Martín y algunos otros profesores. ¿También estáis trabajando o coordinas tú? Bueno, sí, hay otro profesor ahí. Y durante 3 años van formándose los estudiantes de, normalmente, ciencias sociales, los que de sociología. Y van realizando las entrevistas, realizan los grupos de discusión y realizan también los grupos triangulares. Con lo cual, esta dimensión, este proceso, ¿no?, de investigación con la participación también como investigadores de los propios estudiantes, me parece que es una cosa muy sustantiva en esta investigación. Bueno, y cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Dices que no sabes presentar, pero lo haces muy bien. Bueno, primero, agradecer a Manolo esta invitación. Luego, contaros, yo pensaba que íbamos a hacerlo en una clase, entonces lo tenía preparado para escribir en una pizarra, porque yo estoy acostumbrado... Al final lo he preparado, digo, bueno, pongo el Word y voy escribiendo las cosas en Word en vez de en la pizarra, que más o menos se ven. Si se pone una letra grandota, esperad, a ver, inicio, eso, voy a poner una letra grandota. Y bueno, y otra cosa, empezamos aquí en una tarima con la gente muy lejos, que si habéis visto ya la conferencia de Granada, la que di en Granada contando la investigación, pues sabéis que es el peor sitio para contar algo en una clase. Entonces, bueno, pues vamos a intentar manejarnos un poco en esta situación. Yo os voy a contar simplemente una idea simple que voy a ir ilustrando con cómo se ha diseñado un poco esta investigación. Y no quiero extenderme demasiado porque lo que quiero un poco es que discutamos la investigación. La idea simple en la que me voy a recalcar todo el rato, es que todas las operaciones metodológicas, todas las decisiones metodológicas que hacemos en una investigación son decisiones teóricas.
Es decir, las decisiones que aparentemente son más sencillas, más simples, más banales, están suponiendo normalmente un montón de teoría. Y cuando digo teoría, digo conjuntos estructurados de ideas. Hay una idea de teoría que es, hablamos de teoría cuando hablamos de autores, hablamos de conceptos y hablamos de frases muy largas con palabras muy largas. Entonces dice, mira, tengo una teoría, ¿qué teoría tienes? Pues tengo la teoría de que la gente no va a clase porque se aburre. Y eso no es una teoría. Una teoría es que hay una hiperreflexividad homeostática en las sociedades complejas. Eso es una teoría. No, lo voy a decir, eso es un montón de palabras que impresionan mucho y normalmente se confunde palabras impresionantes con teoría, pero teoría simplemente es qué ideas, y cuando digo ideas digo frases con sujeto y predicado, que esto voy a recalcarlo una otra vez porque muchas veces se dice, ¿qué idea tienes sobre esto? Y la gente me dice sustantivos. No, una idea es una cosa que tiene un sujeto y un predicado. Alguien hace esto, una cosa actúa sobre otra, eso es una idea. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que esas ideas que tenemos sobre cómo funcionan las relaciones sociales, sobre las relaciones sociales que estamos investigando y las relaciones sociales que están en el propio proceso de investigación, porque todo proceso de investigación supone un conjunto de relaciones sociales. Una entrevista es una relación social entre gente. Entonces, las ideas que tenemos sobre las relaciones sociales implicadas en aquello que investigamos y en cómo lo investigamos son fundamentales para todas las decisiones metodológicas. Lo digo también por una cosa, yo he explicado un poco esto lo expliqué el otro día en una clase, y era, dirijo muchos TFGs en la Facultad de Sociología, y entonces en los TFGs siempre hay una parte que se llama marco teórico. Y entonces la gente se piensa que el marco teórico es, me he leído unas cuantas cosas y te las voy a contar. O no me las he leído, lo he copiado de algún sitio, de Word o de algún sitio, y te lo voy a copiar. Y te voy a poner un montón de bibliografía y te voy a meter un montón de palabras. Y te vas a quedar patidifuso de la cantidad de palabras que voy a poner aquí. Y luego, después ya hago el diseño de investigación. Pues voy a investigar esto, tengo esta hipótesis, y muchas veces en el marco teórico las hipótesis no tienen nada que ver con toda la palabrería que viene en el marco teórico. Entonces lo que quiero contaros es que el marco teórico es la estructura de la investigación. Es decir, no es simplemente decir, joder, me he leído este autor que además escribe súper raro y que no hay Dios que lo entienda. No, eso no es el marco teórico. El marco teórico es, tengo un conjunto de ideas que he sacado, algunas se me han ocurrido, pero normalmente las sacamos de otra gente, porque no, el mundo no se inventó ayer, sino que ha habido mucha gente que ha investigado y que ha pensado sobre muchas cosas, y este conjunto de ideas es la que va a hacer que investigue esto de esta manera. Bueno, entonces os voy a contar el proceso. El proceso empieza con una pregunta. Ay, espera, voy a poner las gafas que no veo ni el teclado. ¿Por qué la gente no va a clase? Esa es la pregunta. Me llega la decana de mi facultad, y varios vicedecanos y vicedecanas, y dice, queremos que hagas una investigación porque hay mucha gente que no va a clase. Y la pregunta que me hacen es esa. En mi universidad, en la Universidad Pablo de Olavide, que a pesar de tener un nombre de una persona es una universidad pública, mucha gente piensa que es privada, en la Universidad Pablo de Olavide tenemos dos tipos de clases. Una clase que se llama enseñanzas básicas, que son clases magistrales con grupos que son entre 60 y 80 personas, y luego tenemos un segundo tipo de enseñanzas que se llaman enseñanzas prácticas y desarrollo, que se hacen con grupos de 20 personas. Supuestamente cuando las clases son grupos de 20, la clase de 60 se divide en 3 grupos de 20, o la de 80 en 4. Y entonces en esos grupos, en esas clases que se llaman EPDs, que no se dan todas las semanas, según la asignatura se dan la mitad de las semanas o 2/3, se supone que se hacen ejercicios prácticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El problema con el que me llega el decanato, que a las EPDs va mucha gente, pero a las enseñanzas básicas, a las clases magistrales, clases como esta, pues no va casi nadie. Entonces, la pregunta que me hacen es esta: ¿por qué la gente no va a clase? Bueno, esta pregunta, lo primero que hago es empezar. Hay una cosa que os habrán enseñado, me imagino, que es el paso de lo que se llama el objeto empírico al objeto teórico. ¿El objeto empírico qué es? Bueno, el objeto empírico es la parcela de la realidad sobre la que nos piden investigar. En este caso, pues bueno, la gente, los estudiantes de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPO, hay muchos que no van a las enseñanzas básicas. Es el objeto empírico.
¿El objeto teórico qué es? El objeto teórico es cómo vamos a reformular esa demanda en base a una serie de conceptos o de ideas que ya no son las ideas de sentido común, sino que son las ideas estructuradas en parte a teorías sociológicas con las cuales vamos a saber qué preguntas hacerle a la realidad. Es decir, me dice, bueno, la historieta es, ¿por qué no va la gente a clase? Entonces dice, bueno, pues yo qué sé, pues no irán porque se aburren, o no irán porque no les gusta nuestra cara, o ¿por qué no van? Entonces la cosa es, esa demanda voy a convertirla en una investigación. Y para convertirla en una investigación, lo que tengo que hacer es empezar a poder hacer preguntas que sean investigables. Entonces lo primero que hago, yo cuando me hacen esta pregunta, hay una cosa que yo ya he leído libros de sociología, me hacen esta pregunta cuando soy muy mayor, y he leído bastantes libros de sociología de educación. Entonces digamos que ya tengo cierta teoría antes de hacer la investigación, que no es lo mismo cuando haces el TFG, que tienes un poco la teoría de 3, 4 años de carrera. Yo ya llevo la teoría de 40 años de estudiar sociología, entonces un poquito más. Entonces, bueno, la pregunta la convierto en principio en esta. ¿Por qué determinados estudiantes no asisten ocasionalmente o normalmente a determinadas clases? Hemos pasado del primer enunciado al segundo. ¿Qué cambios veis? ¿Es más concreto? ¿Qué más cambios veis? Claro, está asumiendo que hay una diversidad de estudiantes en relación a la asistencia. Es decir, que no estamos hablando de un conjunto homogéneo, de una masa. Y sobre todo hay un término que yo siempre le digo a la gente, que es el término la gente. El término la gente es uno de los términos más atroces que existen. Porque si veis qué hace la gente, por ejemplo, os voy a poner 2 frases. La gente es que come cualquier cosa, la gente es que no se entera. Segundo ejemplo, la gente es muy inteligente y sabe qué comer. La gente sabe muy bien qué votar y está muy informada. ¿En qué tipo de frases suele decirse la gente? ¿En el primero o en el segundo? Mucho más en el primero. O sea, cuando se dice la gente, el predicado suele ser la gente es tonta. Ese suele ser el predicado. La gente hace tonterías. Y la gente, además, es un sustantivo que se utiliza para los otros. Normalmente nos decimos, es que la gente somos idiotas. No se suele decir. La gente son otros, que son los idiotas. Entonces hemos convertido ese término de sentido común, que fijaros que ya está suponiendo una serie de cosas. ¿Qué suponéis que me está preguntando cuando la decana o el equipo decanal me están preguntando por qué la gente no va a clase? ¿Cuál suponéis que es la respuesta que están esperando de mí? Exactamente, de culpar a los alumnos. ¿Qué déficits, qué carencias tiene el alumnado para no venir a nuestras maravillosas clases? Esa es la pregunta que hacen. Claro, porque la otra pregunta sería, ¿cómo es posible que seamos tan malos que la gente no venga a clase? Esa pregunta no la hacen. Dicen, ¿y estos por qué son tan brutos? ¿Por qué son tan burros? ¿Por qué no vienen a clase? ¿Por qué tienen tan poco interés? Y entonces van al sociólogo y le piden. Claro, la reformulación, si la veis, ya no está asumiendo esas cosas. Partimos, un primer concepto que vamos a partir para empezar a construir el objeto, es un concepto que utiliza Bourdieu, que es el concepto de racionalidad práctica. ¿Qué significa el concepto de racionalidad práctica? Significa que todo el mundo, incluso la gente que nos parece más tonta, la gente que nos parece más bruta, la gente que nos parece más contraria a nosotros, todo el mundo tiene una serie de razones para hacer las cosas. Y esas razones no son razones que se han elaborado en un universo teórico de pensamiento puro, sino son razones que se elaboran en el día a día cotidiano, en las prácticas cotidianas. Con lo cual, lo que nos dice Bourdieu es, siempre que vas a investigar a un grupo, plantéate que tiene una racionalidad práctica, es decir, que tiene sus razones.
Becker, Howard Becker lo dice de otra manera, pero también muy sencilla. Becker dice, plantéate de cuando alguien ha hecho una cosa es porque en aquel momento le pareció una buena idea. Aunque luego la cosa salga fatal. Pero si alguien ha hecho una cosa es porque en aquel momento le pareció una buena idea. ¿A qué nos lleva? Decir, bueno, ¿por qué determinados estudiantes no asisten a determinadas clases? Fijaros, primero, con el concepto de racionalidad práctica, estamos diciendo, determinados estudiantes, hay una diversidad de estudiantes. Racionalidad práctica, tienen sus razones. No es simplemente que tengan déficits, que tengan carencias, que sean flojos, que sean vagos, que no se interesen, sino porque hay ciertas razones que tienen, que puedes compartir o no, pero tienes que buscarlas. Y no asisten a determinadas clases. Significa también, no solamente que no hay una masa homogénea de estudiantes, sino significa también que hay una diferencia en las características de las clases que hace que a unas asistan y a otras no. Con lo cual, hemos pasado de una pregunta que es casi una pregunta culturalista, o sea, cuando se plantea en términos homogéneos, al final muchas veces la respuesta es la cultura. ¿Qué cultura tienen los estudiantes? Que normalmente es una cultura defectuosa para no ir a clase. Y como los estudiantes son jóvenes, enseguida la respuesta es son hedonistas, viven en el presente, son cosas de estas. Yo siempre digo, si no quieres estudiar mucho, te puedes hacer científico social o sobre todo antropólogo en un par de minutos con un truco muy simple. Cuando te pregunten algo, mete la palabra cultura. ¿Por qué la gente es machista? Porque tiene una cultura machista. ¿Por qué la juventud hace botellón? Porque tiene una cultura del botellón. ¿Por qué hay tanta violencia en Estados Unidos? Porque hay una cultura de la violencia. ¿Por qué hay gente que se emborracha? Porque tiene una cultura alcohólica. ¿Por qué hay gente que monta en bici? Eso lo he leído. Porque tiene una cultura de la bicicleta. Ya está. Ya podéis salir. Hacéis el TFG, el grado A2 y fuera. Normalmente cuando te hacen una pregunta de estas, pues dice, ¿por qué la gente no va a clase? ¿Qué cultura tienen para no ir a clase? Entonces, lo más fácil hubiera sido, porque tiene una cultura asentista, y ya está. Y la gente se queda tan tranquila. Bueno, entonces hemos pasado de esa primera pregunta a qué son las características de estudiantes. Fijaros, la segunda pregunta es un programa de investigación, porque nos lleva, fijaros a dónde nos lleva primero a decir cuáles son las características pertinentes de los estudiantes y cuáles son las características pertinentes de las clases. Y la asistencia es el producto de una relación entre determinadas características de estudiantes y determinadas características de las clases. Eso es una teoría, fijaros, no hace falta decirlo con palabras muy raras. Pero ya tenemos una teoría que se ha sido de la teoría del sentido común. Vamos a estudiar las prácticas de asistencia como cosas que van entre características de estudiantes y características de las clases. Bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo siguiente que se hace cuando se hace una investigación? Venga, esa la sabéis. A ver, os mandan a hacer una investigación. Alguna vez os lo han mandado en alguna clase, ¿no? Y que decís, bueno, tenéis un tema. Y cuando tenéis un tema, ¿qué es lo primero que hacéis? Iros a tomar unas cervezas y después... ¿Y para tomar esas decisiones haces algo previamente? Tal vez leer si hay información al respecto o si ya se ha tratado esa temática concreta. Intentar leer. Claro, hay que tomar esas decisiones que tú has dicho, pero para tomarlas, precisamente, lo que hay que hacer es lo que se llaman los TFGs el marco teórico. Dice, bueno, ¿alguien ha escrito sobre este tema? Y entonces empezamos a leer. Empezamos a leer, que no me voy a extender en esto, pero generalmente buscamos primero el tema más concreto. Dice, bueno, hay investigaciones sobre prácticas de asistencia. Si no hay, buscamos normalmente temas más generales en los que creamos que el tema más concreto se incluye. Fijaros que a la hora de... eso es lo que se llama ganar en abstracción. Vamos abstrayendo. Abstraer es una cosa muy sencilla. Muchas veces dice, bueno, vamos a abstraer. Dice, ¿qué es abstraer? ¿Sabéis lo que es abstraer?
Y para ir de lo más concreto a lo más abstracto, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente, convertir un caso particular en un caso general. Quitarle, ese caso particular, quitarle características. Es decir, yo soy un señor que tiene una edad, que tiene no sé qué, que tiene no sé cuántos, ¿qué es lo pertinente aquí para estudiar cómo este señor actúa? ¿Es pertinente que tenga el pelo canoso? ¿Es pertinente que tenga manchas en la cara? ¿Es pertinente que lleve una camiseta roja? ¿Cuáles son las características pertinentes? Eso es, profesor. Lo pertinente es que es un profesor y que hay una relación pedagógica entre profesorado y alumnado, por ejemplo. Entonces, lo que empezamos a hacer es buscar bibliografía ganando niveles de abstracción, es decir, quitándole a la pregunta, por ejemplo, determinados estudiantes no existen en determinadas clases, pues intentar ver cuáles son los grados de abstracción. Por ejemplo, en primer grado de abstracción, que es, ¿importa mucho que sea la Universidad Pablo de Olavide o puedo coger estudios sobre estudiantes de otras universidades españolas? ¿Puedo coger estudios sobre estudiantes de universidades norteamericanas? ¿Me serviría de algo? ¿Por qué? Estás suponiendo qué partes, fíjate, ahí, esa es la historieta de la estación. ¿Cuáles son las partes del marco educativo que tú crees que son las pertinentes para poder estudiar esto y para que me dé ideas de cómo estudiar esto en la Universidad Pablo de Olavide? Por ejemplo, en Estados Unidos las universidades cuestan un pastón, incluso las públicas, y la gente se endeuda para hacer estudios. Sin embargo, hay otras cosas en Estados Unidos que funcionan parecidas. Por ejemplo, sigue habiendo profesores y estudiantes. Los profesores siguen poniendo las notas, no las ponen los estudiantes. Los profesores siguen decidiendo los programas de estudio. A lo mejor hay muchas universidades muy distintas en Estados Unidos. Hay más flexibilidad en muchas universidades sobre elegir asignaturas. Entonces empezamos a plantearnos, hay cosas parecidas, hay cosas distintas. ¿Nos podría servir lo que pasa en una universidad estadounidense? Pues yo diría, mi apuesta es la siguiente. Claro, fijaros que la apuesta del grado de abstracción es siempre una apuesta en la que tienes ideas, es decir, en la que tienes teoría. Y esa teoría es cuáles son las cosas pertinentes que tengo que tener en cuenta para investigar este tema. Entonces, ¿es pertinente que se tenga en Andalucía la universidad? ¿Es pertinente que haya una diversidad entre enseñanzas básicas y teóricas? ¿Es pertinente que el campus de la Universidad Pablo de Olavide esté un poquito fuera de la ciudad? ¿Es pertinente que esté en una zona con mucho paro? ¿Es pertinente...? Claro, tenemos que empezar a buscar. Y entonces a lo mejor nos empezamos a plantear y dice, bueno, si leo esas cosas pueden ser pertinentes o no, a lo mejor no lo sé, pero a lo mejor hay cosas que lo más pertinente es cómo se estructura una relación pedagógica y si empiezo a ver variaciones en la relación pedagógica es esto. La relación pedagógica es la relación que hay entre estudiantes y profesor. Y bueno, pues mi idea es que sí me sirve, porque aunque haya cosas que son diversas, hay un marco que es general, que es hay una relación pedagógica entre profesorado y estudiantado. Normalmente la asistencia no es obligatoria. El estudiantado estudia. ¿Para qué estudia el estudiantado? Para obtener un título. El estudiantado estudia para obtener un título. No habéis dicho para aprender. Dice, no, a mí, yo eso lo pongo. Dice, ¿para qué venís a estudiar? Para aprender. Dice, pues tenéis suerte porque vais a leer un montón de libros. Entonces ya la gente ya dice, no, yo no he venido aquí para aprender, no. Bueno, entonces, eso es el ganar grados de abstracción. Entonces, te tienes que plantear cuáles son las cosas más pertinentes de esa pregunta de investigación y entonces quitarle características particulares e ir buscando bibliografías sobre cosas más generales. Eso es lo primero que hacemos. Por ejemplo, había muy poca bibliografía sobre asistencia y empezamos a leer sobre prácticas sobre estudiantado universitario. Hay una sociología muy amplia del estudiantado universitario. Y entonces empezamos a leer sobre todo partiendo de una idea. Las prácticas de asistencia no están aisladas del resto de prácticas de estudio.
Es decir, cuando yo estudio si la gente va o no va a clase, también eso de qué depende. Eso depende de para qué va a la universidad, depende de qué objetivos persigue, depende de qué prácticas de estudio tiene, depende de qué competencia escolar tiene, es decir, de las características que tiene para poder hacer por su cuenta determinados trabajos escolares o no. Entonces es todo eso lo que voy leyendo y entonces me va dando una serie de ideas, y esas ideas pues se estructuran en torno a conceptos. Por ejemplo, hay un concepto que es el del cálculo del esfuerzo, que es el que viene de una investigación de Howard Becker, bueno, de dos investigaciones de Howard Becker que hace en los años 50 y 60 en las universidades norteamericanas. Fijaros, una cosa que me sirvió mucho es una investigación que hace Howard Becker a finales de los años 50 en una facultad de medicina de Estados Unidos. Que diréis, pues tendrá mucho que ver una facultad de medicina estadounidense de finales de los años 50 con la Universidad Pablo de la Vide en los años 2020. Pues tiene mucho que ver, porque hay una lógica que es muy parecida, que es la lógica de calcular cuánto esfuerzo necesito para sacar determinada nota. Y esa lógica estructura exactamente lo que Becker llamaba la cultura que se va forjando dentro de la Facultad de Medicina, que es un poco distinta, porque en la Facultad de Medicina se exige mucho más esfuerzo que en una Facultad de Ciencias Sociales. En general, yo no sé en esta, pero en la nuestra exigimos bastante poco, aunque la gente siempre se queja de que es mucho, pero bastante menos de lo que se puede exigir en una Facultad de Medicina. Y no se exige, sobre todo, memorizar enormes cantidades de material mes a mes, que es lo que se exigía a estos estudiantes en la Facultad de Medicina. Sin embargo, hay una cosa fundamental, que es que ese cálculo de la relación entre esfuerzo y nota está estructurando las prácticas de estudio, las prácticas de asistencia, las prácticas de los estudiantes en su vida cotidiana. Entonces vamos cogiendo esos conceptos y esos conceptos son los que luego vamos a ir aplicando en el diseño de la investigación. Entonces, primera decisión metodológica que tenemos que tomar una vez que hemos leído. Técnicas de investigación. Bueno, ¿qué técnicas de investigación utilizo? Voy a hacer paso un pequeño cuestionario, no me voy a entretener mucho porque salió fatal por una serie de cosas, y entonces las cosas que salen fatal se cuentan al final. Pero vamos a hacer investigación cualitativa. Claro, aquí tenéis una ventaja, que ya sabéis lo que he hecho, ¿no? Bueno, ¿os imagináis por qué se tomaron esas decisiones? Por ejemplo, se podía haber hecho solamente entrevistas, se podían haber hecho solamente grupos, se podía haber pasado una encuesta. A ver, ¿pensáis que una encuesta es buena para aprender con H intercalada la racionalidad práctica? ¿Por qué? Efectivamente, lo has explicado con muchísima claridad. Es decir, la encuesta no nos sirve para aprender la racionalidad práctica. La encuesta nos sirve para contar cosas que son fáciles de contar. O sea, para preguntar a la gente cuántos coches tiene, si tiene un televisor de tantas pulgadas, para esas cosas sirven las encuestas. Pero para saber lo que se llama representaciones sociales, cultura, racionalidad práctica, ideología, como queráis llamarlo según la teoría que manejéis, para eso no sirve la encuesta. Entonces tenemos técnicas cualitativas. ¿Se os ocurre otra técnica aparte de grupos y entrevistas? Bueno, cuando he dicho grupos, estaba suponiendo grupos triangulares y grupos de discusión. Hicimos grupos triangulares. Hay otra que se utiliza mucho en antropología, que es la observación participante, y que puse a algunos estudiantes, les dije que podían hacer observación participante en algunas clases. ¿Qué es lo que ocurre con la observación participante? La observación participante tiene una ventaja monísima, que es que no dependes de lo que la gente te cuenta, sino que lo estás viendo.
tiene una desventaja, que lleva muchísimo tiempo. Y tiene otra desventaja, que es que yo no podía decir a los estudiantes que se pusieran a escuchar clases de otros profesores y tomaran notas de lo que está pasando en la clase sin informar al profesorado, porque si el profesorado se informa, claro, observar a alguien y espiarlo viene a ser la misma cosa. Ponemos un nombre bonito, pero vamos, en realidad estamos espiando. Cuando estamos entrevistando estamos haciendo un interrogatorio. Lo podemos poner nombre bonito, pero es lo que estamos haciendo, metiéndonos en la vida de la gente, espiándola y sabiendo a ver qué hace y a ver qué dice. Entonces, la observación participante, que en principio podía haber sido una buena técnica, por razones prácticas era muy difícil de llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque hay mucho profesorado que no le gusta que le estén observando y precisamente cuanto menos seguro está el profesorado de cómo da las clases y de lo bien que las da, menos le gusta ser observado. Con lo cual tendríamos un sesgo de selección fuerte. El profesorado que piensa que es muy bueno, que no es que lo sea siempre, pero el profesorado que piensa que es muy bueno, sería el único que se dejaría observar. Y quien tuviera sospechas de que podrían salir datos comprometidos no se dejaría observar. Y además pasa otra cosa que ya os habrán explicado 1000 veces, que la observación cambia el comportamiento del sujeto observado cuando sabe que está siendo observado. Con lo cual tampoco sabríamos si realmente esa clase que estamos observando sería una clase normal o típica. Con lo cual había una serie de problemas, sobre todo los problemas prácticos eran los más gordos, que hacían que no pudiéramos observar, con lo cual teníamos entrevistas y grupos. No me voy a extender mucho porque sabréis la diferencia entre entrevistas y grupos. Hay diferencia en qué tipo de relación social hay y hay diferencia en qué tipo de cosas podemos sacar de cada uno. Eso más o menos lo sabéis. ¿Sí? Pues venga, decídmelo. Efectivamente, los grupos precisamente se hicieron por eso. O sea, se empiezan a hacer grupos porque en una entrevista, claro, una entrevista es un tipo de relación social en la que pasa una cosa. La persona que entrevista le está pidiendo un favor a la persona entrevistada. Y ese favor, a cambio de pedirle cuéntame cosas de tu vida, le está haciendo un contradón, un contrafavor. Y ese contrafavor que hacemos es poner una oreja. Es decir, aquí tienes mi oreja, cuéntame lo que quieras y yo voy a estar escuchándote. Entonces la gente se deja entrevistar porque una entrevista es un tipo de relación social muy curiosa. Es una relación social entre dos personas con todas sus propiedades sociales, como dice Bourdieu. Es decir, que yo cuando entrevisto no soy un entrevistador anónimo, soy una persona que tengo mis características sociales y que entrevisto a otra persona con sus características sociales. Pero además estamos haciendo un intercambio. Y el intercambio implícito es tú me vas a ayudar en mi investigación y yo te voy a escuchar. Porque yo a mis estudiantes siempre les digo, cuando doy técnicas de investigación, les digo, para el próximo día un ejercicio. Cuando estéis con vuestros amigos, mirad la conversación, escuchadla, distanciaros y entonces mirad cuánto tiempo está la gente peleándose por coger el terreno, por decir, oye, pues a mí me pasó no sé qué, pues a mí me pasó una más gorda. ¿Y cuánta gente? La gente está intentando escuchar y escuchando tranquilamente lo que una persona escucha y lo que una persona cuenta. Entonces, la mayoría de las conversaciones, si os ponéis a mirarlo, son gente que quiere hablar, no quiere escuchar. Gente que quiere hablar. Entonces, simplemente, por ejemplo, los psicoanalistas cobran una pasta. Nosotros lo hacemos gratis. O sea, simplemente que tú le dices a la gente, cuéntame tu historia y te voy a escuchar y no te voy a interrumpir. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona te va a contar su historia y tú no le puedes contradecir. Le puedes contradecir un poquito al final, pero no puedes empezar a discutir con esa persona en una entrevista, porque estarías rompiendo un poco el pacto por el cual esa persona te está dando su tiempo y te está dando su habla. En el grupo, no, en el grupo tú te dejas, entonces la gente empieza a discutir entre ella y entonces, claro, eso hace que, como dices, se elaboren los temas de una manera mucho mejor. El grupo, por el contrario, tiene una desventaja, que es por lo que hemos hecho entrevistas. A mí me interesaba, en principio,
cuál es la percepción que tienen distintos grupos de estudiantes, cuál es la percepción sobre cómo son las clases, a qué clases asiste, qué clases son buenas, qué clases vale la pena asistir y cuáles no. Y eso tiene que ver con la percepción sobre qué tipo de clase les gusta, qué tipo de profesorado, qué tipo de dinámicas de clase, qué tipo de asignaturas, qué tipo de contenidos. Entonces, eso, en principio, sale bastante en el grupo. Pero también quería saber si hay relación entre esas prácticas de asistencia y otras cosas, como por ejemplo las relaciones que se tienen con el resto de la clase fuera de clase, como por ejemplo el tipo de prácticas de estudio que se tienen. La gente que asiste tiene unas prácticas de estudio similares o distintas a la gente que no asiste. O la gente asiste, estudia de una manera o de otra en función de la asignatura y en función de esas prácticas de estudio va haciendo unas prácticas de asistencia. Entonces, claro, si yo lo que yo quiero es relacionar varias cosas y ver qué tipos de personas hacen, cómo están relacionados un tipo de prácticas de estudio con un tipo de prácticas de asistencia, con unos itinerarios a lo mejor formativos previos con los que se ha llegado a la universidad, eso en un grupo no lo puedo sacar. Porque en un grupo lo que saco es un discurso común, una discusión que hay entre todos. Pero no sé nada de la trayectoria, o muy poco, de la trayectoria de cada persona. En el grupo yo cuento de mi vida lo que me interesa contar en ese momento para ganar la discusión. Con lo cual, en un grupo no sabes casi nada de la trayectoria de la gente. Entonces, eso era lo que hacía que tuviéramos entrevistas. Con las entrevistas sacábamos cómo distintas características de cada persona se podían relacionar entre sí, y con el grupo sacábamos esa discusión, que no sale en las entrevistas, en las cuales la gente está elaborando todas sus ideas sobre el profesorado. Que además los grupos nos dieron mucha historieta, porque luego en lo que voy a contar de lo que es del concepto de carrera moral, bueno, que lo habéis visto en el vídeo, hay una cosa importante en la carrera moral del estudiantado, que es la pérdida de autoridad pedagógica del profesorado. Y esa pérdida de autoridad pedagógica, el hecho de que entramos en la facultad y creemos que lo que nos enseñan es algo que vale la pena ser aprendido, simplemente porque nos lo están enseñando, y quien nos lo está enseñando sabe de qué está hablando, simplemente porque es un profesor que está ahí delante. Cuando llegamos a tercero, las dos cosas ya las ponemos en duda. ¿Vale la pena eso que nos están enseñando? ¿Y esta persona sabe de lo que está hablando? Eso es una pérdida de autoridad pedagógica. Y entonces una de las cosas que veíamos es que ese proceso de pérdida de autoridad pedagógica se aceleraba, se producía sobre todo a finales de primero y a principios del segundo curso. Y que una de las cosas con las que se pierde era precisamente lo que se estaba recreando en los grupos triangulares, en los grupos de discusión. ¿En qué se convertían los grupos triangulares en los grupos de discusión? Se convertían en rituales de denigración del profesorado. A ver quién pone a parir más a los profesores. Y entonces había una competencia, empezaban a hablar, y al cabo de 3 minutos estaba todo el mundo compitiendo por contar las anécdotas más espeluznantes de los profesores. Lo cual, claro, en una entrevista no te sale. En una entrevista no te sale. En una entrevista la gente era mucho más comedida, incluso aunque estaba siendo entrevistada por otro estudiante. Bueno, entonces se toma esa decisión. Las entrevistas nos sirven para una cosa, los grupos nos sirven para otra. Hacemos grupos triangulares y de discusión. Los triangulares yo no los había hecho nunca. Me habían contado que funcionaban bien. Digo, vamos a hacer triangulares, porque los triangulares tienen una ventaja sobre los grupos de discusión, que son mucho más baratitos. Son, yo digo, un grupo de discusión low cost. En un grupo de discusión, si tienes que reunir a 7 o 8 personas, es mucha más logística la necesaria para poder reunirlas. En un grupo triangular, reunir a 3 personas es bastante más fácil. Hicimos, más o menos la dinámica en los dos era muy similar, tanto en los grupos, en esta situación concreta de estudiantes, era muy similar, y en los dos tipos de grupos salían cosas muy similares. Entonces hacemos los grupos, hacemos las entrevistas, y una decisión metodológica muy importante, que yo creo que esta fue una de las más acertadas que tuvimos, es todas las entrevistas y todos los grupos los hacen estudiantes de sociología. Os imagináis la razón, ¿no? Pues decídmela, que yo no me imagino lo que os imagináis. Porque si llega a ser un profesor, la distancia entre alumno y profesor, yo creo que se daría bastante lo que se daría. Exactamente. Si voy yo o otro profesor que estaba, si vamos a entrevistar al alumnado, me dice, hombre, me voy a entrevistar aquí el Martín Criado, no le voy a contar yo qué paso de sus clases, ¿no, hombre?
es muy interesante y yo voy a todas las que puedo. Y si no puedo, es que mi madre está muy mala o mi abuela se está muriendo todos los cuatrimestres. Bueno, esa fue la segunda, claro. Es lo que llama Bourdieu la censura estructural de la situación. La censura estructural de la situación es muchísimo menor si te está entrevistando un estudiante que si te está entrevistando un profesor. Segunda decisión que hay que tomar, la muestra. Entonces, claro, la muestra, ¿en qué viene informada? Pues la muestra viene informada por todas las teorías, es decir, todas las ideas que tenemos sobre cuáles son las características pertinentes. He dicho, ¿por qué determinados estudiantes? Esos determinados estudiantes, ¿en qué se diferencian unos de otros? Y entonces hacemos una muestra en la que tengamos en cuenta todas esas cosas que se diferencian. Por ejemplo, un concepto fundamental, que ya habéis visto ayer en la conferencia, es el de carrera moral. La gente va modificando su forma de percibir y su forma de actuar por sus recorridos en las instituciones. Estar en una organización, la universidad es una organización, significa que estoy sometido a determinado tipo de relaciones sociales, donde consigo determinado tipo de objetivos y determinado tipo de relaciones con estudiantes y con docentes. Desde el momento que entro, a la medida que voy pasando tiempo en la organización me va cambiando. Ese es el concepto de carrera moral. Nos cambian los grupos y las organizaciones en las que estamos. Eso es una teoría. Y entonces, ¿eso qué consecuencias tiene en el diseño metodológico? Pues tiene consecuencias, por ejemplo, podía haberme planteado, digo, bueno, si quiero saber lo que piensa el estudiantado, cojo a estudiantes de los últimos cursos, que son los que más saben de la facultad, ya llevan ahí varios años y son los que más me van a contar. No, el concepto de carrera moral, junto a otra serie de teorías sobre cómo funciona la memoria y cómo vamos reconstruyendo nuestras razones, que no me voy a extender en ellas, el concepto de carrera moral nos dice, no, ten en cuenta que la gente va modificándose, por lo tanto, entrevista a gente de todos los cursos. Porque comparando lo que te dice gente en los distintos cursos, vas a poder reconstruir esa carrera moral, vas a poder ver si la gente se modifica o no se modifica a lo largo de la carrera. Luego hay otra serie de teorías que es, no sé si la habéis visto, por ejemplo, que la memoria es completamente maleable, es decir, que lo que recordamos no es lo que pasó. Lo que recordamos es cómo hemos reconstruido en nuestros relatos, contándolo ante otras personas, lo que pasó. Con lo cual, recordamos más las cosas que más hemos contado. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante que es, por ejemplo, los profesores nos acordamos de libros porque los contamos en clase. Entonces, si te lees un libro y no se lo cuentas a nadie, no tomas apuntes, se te olvida. Entonces, para que te acuerdes de un libro, una de las primeras cosas es tomar apuntes y luego se lo cuentas a alguien. Y si te pagan por contárselo a alguien, mejor, que es lo que nos hacen los profes. Entonces ya es magnífico. Entonces ya luego sí te acuerdas del libro. Entonces la gente que más memoria tiene es gente que está siempre contando las cosas que ha leído, o ve una película que le parece interesante y la cuenta. Pero claro, ese contar es adaptar el relato al tipo de relaciones sociales que tienes en ese momento. Con lo cual, ese contar ya es un reconstruir. Es decir, ya no es simplemente una grabación fidedigna de lo que has visto, de lo que ha pasado, de lo que has leído, de lo que has vivido, sino que estás reconstruyendo en función del público en el que estás reconstruyendo la historia. Con lo cual, claro, si yo pregunto a la gente de cuarto cómo eran primero, tengo un relato que puede ser bastante deformado. No sé cuánto, pero sé que puede ser bastante deformado. Con lo cual, pues esa decisión metodológica va ligada a toda esa teoría. Carrera moral y reorganización de la memoria en función de las relaciones sociales que vamos teniendo. Luego, con las otras teorías, pues íbamos teniendo otros aspectos de la muestra. Claro, una muestra cualitativa, como sabéis, no intenta ser una muestra completamente representativa de todo el mundo, sino que una muestra cualitativa lo que intenta es coger todas las posiciones que nos parecen teóricamente pertinentes. Aunque sean minoritarias cuantitativamente, pero nos puede parecer teóricamente pertinente. Por ejemplo, hicimos que hubiera submuestras de estudiantes de retorno, estudiantes que eran ya gente que tenía ya 30, 40 años cuando había vuelto a la universidad, que había dejado de estudiar o había hecho otra carrera o había dejado bachillerato o la secundaria, había estado trabajando o teniendo una familia y volvía a la universidad.
Este tipo de estudiantado, por ejemplo, en mi universidad, en sociología o en trabajo social o educación social, que eran los 3 grados que había en la facultad, es minoritario. Te encuentras una persona de esta por grupo de 60, así de media. Son muy poca gente. Sin embargo, es muy significativo. ¿Por qué? Porque te sirve para hacer una cosa que hacemos en el diseño de la investigación, que es hacer variaciones. ¿Qué cosas dependen de las características de la gente? Si yo toda la gente que estudio es gente que tiene 20 años, que ha venido del bachillerato directamente a la universidad, pues comparte todas esas características. Si yo a esa gente la empiezo a comparar con gente que ha estado trabajando, ha tenido una familia y vuelve a la universidad a los 40, a los 50, a los 30 años, de repente esa gente puede empezar a darme puede empezar a contarme cosas distintas del alumnado clásico, del alumnado que viene de bachillerato, y esas cosas me pueden servir para ver cosas que no veía. Por ejemplo, una de las cosas que conté ayer que no veíamos, había una cosa muy importante que cuento en la conferencia, que es el aburrimiento. Una de las cosas que hace que no vayamos a clase es que nos aburrimos. Y si nos aburrimos, ¿para qué vamos a ir a clase? Si no vamos a atender. Entonces, había gente que era adulta, que era adulta, más adulta que vosotras y vosotros, pero que ya era más mayor, y entonces esta gente, primero, iba a la universidad, en muchos casos, sin intentar sacar un título. Con lo cual, la principal motivación de la gente estaba ya ausente. Iban a la universidad con una motivación de aprender cosas, que es algo rarísimo, ya sabéis. Digo, bueno, gente que viene a la universidad a aprender cosas. ¿Y esto? Pues sí, había gente que iba a eso. Y claro, lo que te planteaban es una comparación en el diseño de la investigación entre qué hace una gente que no está interesada en el título. ¿Qué hace aquí esta gente? ¿Cómo estudia? ¿Cómo asiste? Y segunda cosa, en algunos casos era gente que te decía, dice, no, yo es que vengo, eso pasaba mucho o bien con, sobre todo, mujeres solteras que no tenían niños, que a los 30 o 40 años tampoco tenían pareja y que trabajaban a lo mejor por la mañana y por la tarde la tenían libre. Y se encontraban en una situación, sabéis que las amistades que tenemos dependen de nosotros en parte, porque dependen de nuestros amigos y de nuestras amigas. Y entonces una de las cosas que te pasa es que te puedes quedar sin amigos y sin amigas porque tú te quedas, sigues en la soltería y entonces te vas a tomar cubatas como siempre has hecho, pero todos tus amigos y tus amigas han tenido hijos y ya no van a tomar cubatas. Y te encuentras entre medio de una gente que tiene 15 años menos que tú tomando un cubata a las 12 de la noche. Y dices, ¿qué hago yo aquí? Entonces te pasan esas cosas porque el resto de gente está cambiando. Y entonces dices, bueno, voy a estudiar a la universidad. ¿Qué ocurría? Pues que esa gente, por ejemplo, no se aburría. Contaban, no, yo en clase no me aburro, aunque estén leyendo PowerPoints. No me aburro. La verdad es que no tengo nada que hacer en casa. Con lo cual, claro, el aburrimiento, salía una cosa que es muy importante del aburrimiento, que el aburrimiento sale cuando tienes algo mejor que hacer. Y claro, ¿qué pasaba? Pues la gente de 20, 22 años tiene muchas cosas mejor que hacer que estar en una clase. Mientras que a lo mejor las otras personas que venían porque no tenían nada mejor que hacer, no venían para sacarse un título, pues no se aburrían. Con lo cual te empezaba a dar contrastes para empezar a ver cosas. Bueno, entonces hacemos una muestra pues teniendo en cuenta pues la teoría. Por ejemplo, una de las cosas importantes es la tensión temporal. ¿Qué es la tensión temporal? Es cuánto tiempo tengo disponible para hacer las cosas que me mandan de las asignaturas y para asistir a clase en relación con las otras cosas que quiero o que tengo que hacer. Esa es la tensión temporal. La tensión temporal se ve comparando entre cuatrimestres. Por ejemplo, una cosa que se veía, comienza el primer cuatrimestre. Entonces, normalmente el primer cuatrimestre es el cuatrimestre de las cervezas, porque todo el mundo empieza a presentar la asignatura, tal, pero todavía no hay ejercicios que hacer. Y entonces es el cuatrimestre que estoy tranquilamente. El primer mes del cuatrimestre. Llega el tercer mes del cuatrimestre y ¿qué ocurre? Pues que ya me han puesto trabajo de todas las asignaturas y encima dentro de poco vienen los exámenes y no tengo tiempo de nada. Y entonces cuando la gente deja de asistir. Entonces, claro, la tensión temporal era un tema muy importante, con lo cual en el diseño de la muestra que poníamos también gente que tuviera diversas tensiones temporales. Gente que trabaje no simplemente un trabajito de fin de semana, de ir a un pub a poner unas copas el viernes sábado por la noche, sino gente que trabaje bastantes horas durante la semana y que eso le quite mucho tiempo para el estudio. O gente que tenga responsabilidades familiares.
que puede ser tener niños o que puede ser tener padres o hermanos discapacitados que lleven mucho tiempo de cuidado. También pasaba. O gente que tenga que ayudar al negocio familiar. Entonces la tensión temporal pues te llevaba a decir, vamos a buscar gente con tensión temporal, la normal de un estudiantado, que es hacer mis cosas, pero yo fuera tampoco tengo grandes responsabilidades, con gente que tenga una tensión temporal más alta. Entonces todo eso son decisiones de la muestra que tienen que ver también todas con toda la teoría que hemos leído y que vamos viendo también al analizar las entrevistas. Bueno, si tomo en cuenta todo esto, por ejemplo, tomamos en cuenta distintos cursos distintos, carreras distintas, porque había 3 grados y 3 dobles grados. Por ejemplo, los dobles grados tienen mayor tensión temporal. Tomamos en cuenta la competencia escolar de la gente, que son el tipo de notas, o sea, si sacan buenas notas o malas notas, y los objetivos de nota que tienen. Porque eso que nos daba, si sacas buenas notas, en general se supone que tienes más competencia escolar. Competencia escolar, que es la competencia que tienes para hacer los ejercicios escolares. Mucha gente lo llama eso como inteligencia, pero yo prefiero llamarlo competencia escolar, porque inteligencia puede ser muchas cosas. Uno puede hacer muy mal las cosas de la escuela, pero ser muy inteligente para muchas cosas. Entonces le llamamos competencia escolar en el sentido de, bueno, ¿qué es la competencia en la escuela? Es la competencia de saber manejarse con textos. Saber manejarte con textos, saber manejarte con discursos, porque lo que te evalúan son discursos. Y lo que te ponen que aprendan son discursos orales, discursos escritos, y luego tú produces discursos. Entonces es la competencia para verse manejar con palabras, con discursos y sobre todo con discursos escritos. Eso es la competencia escolar. Gente que tenga más o menos nota tiene más o menos competencia escolar y por lo tanto tiene más o menos competencia para poder estudiarse los materiales sin necesidad de que nadie le explique nada, por ejemplo. Entonces tomamos todas esas cosas en cuenta en la muestra y ahora viene una pregunta. ¿Se nos quedó gente fuera de la muestra? Yo tomo en cuenta notas, origen social, género, cursos, carreras, gente que tiene becas o no tiene becas, gente que trabaja o no trabaja, gente que tiene responsabilidades familiares o no. Y intento, la gente que está haciendo la investigación, que son estudiantes de sociología, intento tenemos un Excel en el que vamos viendo, dice, bueno, mira, en esta carrera todo lo que se ha entrevistado son mujeres, hay que entrevistar a un varón. O aquí toda la gente que se ha entrevistado era de clase obrera, hay que entrevistar a alguien que venga de clases cultivadas, que sus padres tengan estudios, para ir comparando. ¿Creéis que al final había un sesgo de selección? ¿Sabéis lo que es el sesgo de selección, no? Es decir, que en propia investigación hay gente que sistemáticamente no va a ser seleccionada en la investigación. ¿Pensáis que hay un sesgo de selección? Si lo hacemos así. Aquellos que estaban apuntados estaban matriculados pero nunca iban. Primero, la gente que nunca va. La gente que nunca va era gente que se nos quedaba fuera, porque ni siquiera estaban en las redes sociales de la gente. Fijaros, la gente que estaba haciendo las entrevistas y que estaba buscando la gente a ser entrevistada era gente de tercero, cuarto y quinto, de tercero y cuarto de grados y también de quinto si eran de dobles grados. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que hay gente que llega en primero, que va a 3 clases y desaparece. Esa gente nunca supimos nada de ella. ¿Se os ocurre algún otro grupo del que haya un sesgo de selección? Igual los estudiantes que siempre asisten a las clases no fueron, o sea, no se estudió porque siempre iban. Sí se estudiaron. Sí se estudiaron porque precisamente para saber por qué la gente no va también tenemos que saber. Es decir, fíjate, la pregunta es ¿por qué determinados estudiantes no asisten a determinadas clases? Entonces nos interesaba, y eso claro, no lo he dicho, nos interesaba gente con prácticas de asistencia muy distintas. Entonces, claro, también nos interesaba la gente que iba a todas las clases, porque era la gente que nos decía, bueno, qué características tiene esas personas que asisten a todas las clases. Si no, estamos haciendo lo que se llama el muestreo por la variable dependiente,
Y el muestreo por la variedad dependiente es muy fastidiado. El muestreo por la variedad dependiente es que yo busco solamente, dice, lo que investigo es que no asistan y entonces solamente entrevisto a gente que no asiste. Claro, si entrevisto a gente que no asiste, pues pueden compartir un montón de cosas con la gente que asiste, pero yo no sé exactamente qué es lo que les diferencia de la gente que asiste. Bueno, os lo voy a decir yo. Pues había un grupo de gente que, bueno, primero hay un sesgo. Estábamos con una población de supervivientes. ¿Sabéis lo que es una población de supervivientes? No me digáis los que han sobrevivido al COVID y tal. Una población de supervivientes, siempre actuamos en sociología con supervivientes. Por una razón muy sencilla. Nunca entrevistamos a muertos. El concepto lo conocéis. La población de supervivientes. Significa que cuando tú tienes una población, hay gente que se ha quedado por el camino. Por ejemplo, si yo me cojo y empiezo a entrevistar a gente que tiene ahora 70 años. Digo, voy a ver cómo era Valencia hace 50 años. Esa gente es una muestra, y digo, voy a coger gente de todos lados. ¿Sería una muestra representativa de la gente que vivía, que tenía 20 años en Valencia hace 50 años? No, porque hay una parte de esa gente que se ha muerto. Y esa parte no es aleatoria. Es decir, hay, según tu posición social, según los oficios que desempeñabas, según una serie de cosas, tus probabilidades de morir son distintas. Con lo cual siempre estás, si entrevistas a gente sobre lo que pasaba de 50 años, estás entrevistando a la gente que sigue viva. En la escuela, igual. Si yo entrevisto a la gente que está en cuarto curso, entrevisto a la gente que sigue estudiando, que no se ha ido de la carrera antes. Con lo cual hay un segundo sesgo de selección que puede haber, que es la gente que abandonó en primero, que abandonó en segundo, que abandonó en tercero. Con lo cual, ahí sí lo tuvimos en cuenta y logramos tener por lo menos una entrevista de cada grado de alguien que hubiera abandonado la carrera en primero, segundo, tercero. Sí había, pero ya era gente que tenía redes sociales, claro. No era esa gente que os digo que desaparecía sin conocer a nadie. Era gente que estaba en tercero, cuarto, quinto decía, pues mira, fulanito se fue de la carrera y yo tengo todavía contacto con él. Y luego había otro sesgo de selección. Esto es muy importante porque todas las investigaciones tienen sesgo de selección. Es decir, llegar a una muestra representativa de toda la población es imposible. Es imposible. Siempre hay circunstancias por las que es mucho más probable que llegues a unas personas y por las que es muy difícil que llegues a otras. Entonces siempre hay un sesgo de selección y siempre tenemos que planteárnoslo porque si no nos lo planteamos podemos llegar a conclusiones muy, muy bestias. Os voy a poner un ejemplo de conclusiones muy bestias que me contó una vez un sociólogo. Me cuenta un sociólogo. Dice, mira, estamos haciendo gente que está siendo tratada en servicios sociales, con situaciones graves de pobreza. Dice, y entonces yo les entrevisto y todos tienen una vida que dan altibajos. A veces nacen en familias más pobres, menos pobres, a veces están siendo tratados por servicios sociales, a veces no están tratando por servicios sociales, pero al final, fíjate, al final todo el mundo termina en servicios sociales. Al final todos terminan mal, todos terminan siendo atendidos. ¿Ves cuál es el sesgo de selección? Claro, es que has cogido a la gente que está siendo atendida ahora. Esa es tu muestra. Con lo cual, en todas las historias de vida que hagas, esa gente va a estar siendo atendida ahora. Entonces hay un sesgo de selección muy fuerte, porque podrías decir, bueno, gente que ha sido atendida por los servicios sociales y ahora está fuera. Claro que es mucho más difícil de buscar, pero lo que no puedes sacar la conclusión es que al final la gente que está en situaciones de marginalidad termina sin salir nunca de ella porque siempre termina siendo atendida por servicios sociales. No, esa es tu muestra. Igual que si entrevistas en la cárcel, la gente siempre termina en la cárcel, claro, lo estás entrevistando en la cárcel. Bueno, había un tercer grupo con el sesgo de selección. Me parece que me estoy extendiendo mucho, no sé. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos un rato, pero bueno, lo que quieras. Tenemos tiempo, estamos aprendiendo. No va para nota, no va para clase. Había un tercer grupo que era la gente que odiaba tanto la carrera y la facultad, que estaba tan decepcionada, que no quería ni participar en la investigación. O sea, había gente que sí quería participar y dice, oye, mira, aquí podemos contar que esto es una mierda, pues vamos ahí. Y había gente que estaba tan cabreada con la carrera que no quería ni ir a grupos ni hacer entrevistas. Dice, yo no quiero saber nada de la facultad. Con lo cual teníamos
un grupillo que no sabemos cómo era de amplio, de gente que simplemente su decepción era tan grande con la carrera que no participaban para nada en la investigación. Bueno, luego de ahí había más decisiones, y ya voy a pasar un poco porque me estoy extendiendo muchísimo. Por ejemplo, el guión de entrevista. En el guión de entrevista, a ver, digo, yo quiero saber por qué la gente asiste o no asiste. ¿Qué hago? Les pregunto en el guión de entrevista, dime a qué clases asistes y no asistes y por qué. Venga, decir sí o no, que es muy fácil. No. Entonces, ¿cómo se lo pregunto? Venga, ¿se os ocurre alguna forma de preguntarlo? Yo quiero saber por qué la gente asiste a determinadas clases. Porque tengo una estudiante de tercero de trabajo social, la voy a entrevistar. ¿Cuáles te gustan? Iba por ahí. Este es el guión de entrevista. Si fijáis, es un poco lo que decía, todas las decisiones metodológicas son teóricas. Entonces, que es lo que yo siempre insisto a los TFG, dice, bueno, me vienes con un guión de entrevista y ¿por qué preguntas esto? Ah, porque me parece interesante. Ah, pues qué bien. No, te preguntas esto porque esto tiene que ver con las cosas que estás investigando y con las cosas que te parecen pertinentes que te van a explicar esto. Puedes meter preguntas, a veces en el guión de la entrevista metemos preguntas para que la gente se explaye y se sienta a gusto. También puede haber algunas preguntas que son más de empezar la entrevista de una forma, dice, mira, cuéntame lo que quieras y tal, de tu vida, de no sé qué, para que la gente empiece a sentirse a gusto en la entrevista. Pero en general el guión lo haces para que las cosas que tú quieres investigar. Entonces, hacemos una presentación, si veis, la presentación viene a decir lo que tú nos cuentas podría servir para cambiar la facultad, que es un poco pues darle a la gente una pequeña motivación, aparte de que te vamos a escuchar, pues a lo mejor hasta nos hacen caso. Por el momento no nos lo han hecho, pero teníamos la esperanza. Y luego tiene mucho que ver con el segundo bloque de preguntas, precedentes y transición. ¿Con qué cosas creéis que tiene que ver ese bloque de preguntas? ¿Se ven bien? ¿O lo pongo más grande la letra? Bueno, esto está claro, ¿no? Hay preguntas que están muy claras. Quiero saber origen social, qué tipo de escuelas viene la gente, qué origen social tienen y cosas por el estilo. Y luego el concepto de carrera moral. Es decir, qué diferencia hay entre lo que te imaginabas que era la universidad y tus primeras impresiones. Que fue una cosa que nos dio muchísimo juego. Y también si en el instituto había tipos de pedagogías que fueran muy distintas o muy parecidas a la universidad. Ahí sacamos poco, porque más o menos era todo muy parecido en los institutos. Y luego, pues para saber la asistencia, pues lo hacíamos así. Háblame primero de las que más te han impactado, pero vamos a comenzar por el curso actual. Háblame de las asignaturas de este curso. Y entonces ya no es preguntarte en general por qué asiste, qué te gusta, qué no te gusta, porque ahí podemos elaborar un discurso. No, a mí me gustan las asignaturas en las cuales se me informe teóricamente de los aspectos fundamentales de las sociedades contemporáneas de una manera que me sirva para afrontar en el futuro con un bagaje suficiente los retos que tiene la sociología ante las sociedades contemporáneas. Dice, vale, tío. No, a ver, ¿qué has dado? Ah, pues hemos dado estructura social. ¿Y qué pasaba ahí? Esa es la forma de ir preguntando. Entonces, asignatura, entonces la gente te va contando, pues el profesor hacía esto, hacía lo otro. ¿Y ibas a clase? Bueno, fui a la primera porque no sé qué. ¿Y cómo era el examen? Pues era así. ¿Y cómo lo estudiaste? Lo estudias así.
Entonces, asignatura a asignatura era como íbamos sacando todos los datos, porque ahí ya no era que la gente me elaborase un discurso para el exterior sobre qué me gusta, qué no me gusta, que puede ser más o menos intelectualizado y más o menos preparado para una audiencia, sino que te iba contando asignatura a asignatura lo que había visto, lo que había pasado, lo que si iba, si no iba, cómo lo estudiaba y lo que le parecía y lo que recordaba. Por ejemplo, hay una cosa que salía tremendamente, y sobre todo en carreras como trabajo social, era que la gente miraba la asignatura y se acordaba, y dice, esta me parece que en las EPD nos hicieron hacer esto. ¿Y qué diste? Y no se acordaba nada del contenido, lo cual era muy significativo. O sea, de repente había gente, que eran los que llamábamos aprobadores, sobre todo los que llamábamos aprobadores, que no sabía decirnos el contenido general de asignaturas, por ejemplo. Lo cual ya era un dato bastante significativo. Entonces, si veis, ahí había todo un listado de temas, que son todas las cosas que teníamos en cuenta, que había que tener en cuenta a la hora de entrevistar. A la gente que hacía las entrevistas pasábamos bastantes sesiones explicando la investigación y haciendo prácticas de entrevista, es decir, que la gente que luego iba a entrevistar se entrevistaban entre sí. Y entonces sabían, al final iban a saber entrevistar porque habían entrevistado y porque les habían entrevistado, que es una experiencia muy interesante, porque al entrevistarte, de repente te das cuenta, por ejemplo, que la otra persona ha pasado muy rápido de pregunta y le ibas a contar algo que estabas pensando, estabas en silencio, estabas pensando en contarle una cosa, pero te has puesto una pregunta. Y entonces te pones en esa cosa diciendo, leches, aquí hay que esperar entre pregunta y pregunta. Porque a lo mejor ese silencio que prolongado no es un silencio de incomodidad, es un silencio de estar reflexionando. Y entonces eso pues servía mucho. Y al mismo tiempo, un buen guión, bueno, este guión de entrevistas se viene súper largo. ¿Para qué viene? Ahí vienen todas las cosas que de las lecturas que teníamos pensábamos que eran importantes. Pues hay una pedagogía visible o invisible, hay bastantes cosas. Eso, cuáles son lo que sabes sobre la evaluación, cómo es la evaluación de la asignatura, cómo está estructurada la pedagogía, cómo se estructura el conocimiento. Son todos estos conceptos, estaban todos reflejados en el guión de entrevista. Bueno, no voy a seguir el guión. Fijaros, este guión, esto había que aprendérselo, más o menos, todas las cosas, que por eso discutíamos mucho con la gente que hacía las entrevistas, discutíamos mucho para que tuvieran claros todas las por qué estas cosas eran importantes. Y luego pasábamos a la asistencia a clase, pero ya después de que asignatura a asignatura nos hubieran contado cada asignatura si existían, si no asistían. Luego pasábamos uno por si había algunas cosas que se habían escapado de lo anterior. Insistíamos en temas sobre la asistencia y luego en temas sobre organización del trabajo escolar. Es decir, qué técnicas, cómo se organiza el trabajo escolar, cómo se estudia, cómo se preparan las asignaturas, cómo se preparan los exámenes, en qué tiempos, que era una de las cosas que queríamos relacionar con esto. O cómo se hacían los trabajos grupales, que es una de las que habéis ahí. Bueno, si veis, todo el guión de entrevista está informado teóricamente. O sea, son las teorías que tenemos, no las ideas generales, las teorías que tenemos, las que nos dicen todas las dimensiones del guión de entrevista. Y luego de ahí, ya con esto termino, pues empezábamos a analizar. Claro, ¿cómo analizábamos? Manolo me dice que él suele utilizar el Atlas T, y me imagino que lo habrán explicado. Yo estuve utilizando el Atlas T bastante, pero al final he utilizado un programa que se llama Word. Es decir, el programa, pues el Word a mí me gusta mucho. Yo es que vengo, bueno, Manolo y yo venimos de una época en la que los trabajos se escribían a máquina, la gente que éramos más tecnológicos, que había gente que lo que todavía se escribían a mano. Y entonces, claro, el que todas estas cosas estén en un ordenador y tú puedas buscar palabras, y que tú puedas hacerlo así, es una cosa absolutamente maravillosa. Entonces el Word tiene una cosa que es el panel de navegación. ¿Lo conocéis, el panel de navegación? Pones títulos, en inicio pones normal, título 1, título 2, título 3, y cuando pones en vista panel de navegación te salen todos estos títulos, te salen aquí a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues todas las cosas que nos parecían significativas para analizar, lo íbamos poniendo en una plantilla general. Entonces, esa plantilla general, a ver, he abierto la plantilla, ahí donde está, aquí. La plantilla general
que abríamos era esta y nos servía para ir, claro, porque hay una cosa, cuando analizas entrevistas, es que tienes que fragmentarlo. Hay gente que te dice, hay que hacer un análisis holístico. Dice, holístico, sí, o sea que tienes que tenerlo todo en cuenta. Entonces yo tengo 50 entrevistas, cada una de 50 páginas, tengo 20 grupos entre triangulares de discusión, cada uno otras 50 páginas, entonces tengo 70 por 50, tengo 3.500 páginas y las miro holísticamente. No, yo no sé, si tú puedes, vale, pero yo no. Entonces lo que haces es fragmentarlo. Entonces la cuestión es cómo lo fragmentas. ¿Cómo lo fragmentas? Esa es la cuestión importante. Y las decisiones de fragmentarlo son decisiones teóricas, muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lo fragmentas o por temas generales, la gente asiste o no asiste, cuáles son las prácticas de asistencia, que habla de la asistencia, o por temas teóricos, por conceptos teóricos. Entonces, pues, por ejemplo, economía moral de la relación pedagógica. Entonces, economía moral de la relación pedagógica es un concepto que viene de Edward Thompson, que lo hemos aplicado, lo hemos aplicado a las relaciones laborales, aquí lo aplicábamos a las relaciones pedagógicas, que viene a significar, en la propia práctica de las relaciones pedagógicas se van estableciendo unos baremos sobre qué tipo de prácticas son justas o injustas, se consideran justas o injustas, morales o inmorales. Y hay una serie de cosas que van apareciendo, y entonces aparecen en los discursos en la indignación ante determinadas prácticas docentes. Hizo no sé qué, y esto no hay derecho, y no sé qué. Y entonces, pues eso lo íbamos poniendo. ¿Qué prácticas docentes nos revelan un determinado tipo de economía moral? De ahí metíamos otras, pues por ejemplo, son conceptos, don contra don. Hay una lógica de don contra don entre profesorado y alumnado, es decir, puede que si el profesorado yo pienso que no me está dando nada, yo no me siento obligado a darle nada, no me siento obligado tampoco a asistir. Si yo el profesorado pienso que se está currando mucho las clases y que está haciendo lo posible para que aprendamos mucho, no siento una cierta obligación moral de darle un contradón y, entre otras cosas, de asistir a clase. Entonces era una de las preguntas que nos hacíamos. O autoridad pedagógica, el concepto de autoridad pedagógica. ¿Sigue teniendo el profesor autoridad pedagógica? ¿Sigue creyendo la gente que simplemente por el hecho de ser profesor tiene cosas interesantes que contar? Entonces, esas plantillas con temas generales y con conceptos son las que íbamos metiendo cada entrevista entre ellas. Las plantillas se van reelaborando. En general se reelaboran poco, porque claro, si llevas 20 entrevistas y las sigues reelaborando, cada entrevista tiene una plantilla distinta. Entonces lo que haces es, al principio, entrevistas o grupos, bueno, los grupos tenían plantillas ligeramente distintas, porque salían otros temas también, pero si la vas elaborando no te sirve para nada la plantilla, porque luego lo que te sirve es para comparar entre muchos grupos o entre muchas entrevistas. Entonces lo que haces es, al principio, haces entrevistas que sean lo más diversas entre sí, coges a gente que piensas que va a ser muy distinta entre sí y que vayan a salir temas muy diversos. A partir de ahí las analizas y elaboras la plantilla final. Y esa plantilla final la vas pasando a todo el mundo, a las entrevistas. De ahí, pues ya, si veis, poníamos, por ejemplo, había una cosa que... Yo aquí, una de las cosas que cuento, por ejemplo, por la que no me gusta, porque prefiero esto al Atlas-T, es que el Atlas-T te da unos códigos y con esos códigos vas señalando cachos de texto. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tienes muchos cachos de texto. Y yo, por ejemplo, hay muchas veces que el cacho de texto me interesa para dos cosas. Me interesa por lo que me está contando y me interesa por cómo me lo está contando. Por lo que me está contando lo resumo. Dice, mira, cuando llegué en primero, mi familia es de tal origen y no sé qué, y nadie ha estudiado y no sé qué, y a lo mejor por lo que me interesa simplemente decir, esta persona viene de clase obrera y es primera generación universitaria. Nadie en su familia antes había estudiado en la universidad. Y lo resumo. Y lo pongo en el epígrafe resumido. O aquí, pues por ejemplo, pues cuenta muchas cosas y entonces yo simplemente resumo. La primera asignatura que expone es una de cuarto, en la que él tenía mucho interés intelectual, el profesor en ENEPTA, que sacaba los apuntes de Wikipedia. Entonces, no pongo todos esos porque al ir resumiendo me permite poder manejar la información más comprimida y me permite mucho más comparar. Mientras que el Atlas-T, el problema que yo le veía era que me daba muchos párrafos y entonces al final tenía que ir, ¿dónde los resumo esos párrafos? Y aquí con la plantilla de Word sí me permitía hacer esos resúmenes que luego podía
ligar aquellos párrafos que digo, este párrafo es muy significativo, este párrafo si lo pongo. O lo que siempre hacía era las transcripciones, las numeraba todas por párrafos. Hay una cosa que es numeración automática de párrafos en Word y entonces pues yo puedo poner, aquí pongo muchas citas, pero a ver, trayectoria de abandono, aquí simplemente cuento cosas y en muchas otras pues lo que pongo es el número de párrafo, por ejemplo. En general, su posición es la de ahorrar esfuerzo, con las asignaturas que parecen interesantes, pide lecturas y que se debatan, como comportamiento político, con los datos de elecciones, 100. Entonces digo, si busco el verbatim, está en el párrafo 100, o si quiero volver a analizarlo, está en el párrafo 100. Entonces era lo que me servía. De ahí, y ya termino porque si no me voy a extender, de ahí hacíamos unas plantillas, que eran las plantillas por temas, que íbamos... ahí pone Enrique, porque entre los tres que estábamos nos repartíamos las entrevistas que cada uno había analizado, y entonces ahí decíamos ya, seleccionábamos de todos esos temas que habían salido en las primeras plantillas, ya habíamos discutido mucho de las cosas que salían, y esto ya es por cada tema, por ejemplo, la carrera moral del grupo clase, pues un poco las ideas principales. No es un resumen, un pega de todas las entrevistas, sino voy comparando entrevistas y van sacándome ideas por temas. Por ejemplo, la carrera moral del grupo clase o la carrera moral de asistencia. Entonces voy poniendo muchas ideas que me han salido y si veis, lo voy poniendo a lo mejor grupo de triangular de educación social de primero. Ahí pasaban estas cosas. Eso ya es con lo que ya nos sirve para elaborar el informe, para el cual hacemos otra plantilla y otros resúmenes. Hay una cosa que es, hasta que llega al informe final, he hecho un montón de plantillas donde voy pasando la información de una a otra. Y donde esa información se va transformando, primero voy analizando cada entrevista. Una cosa que no he contado de cada entrevista, es que en las entrevistas teníamos una parte que es este epígrafe, rasgos más destacados, lógica central, que es una cosa que pierdes al fragmentar la información. Cuando fragmentas la información, pues ya sé lo que dice de asistencia, ya sé lo que es de estudio, pero hay una cosa que es relacionar en cada entrevista, si puedo hacer un relato en el que relacione todas las cosas que me han salido en esta entrevista. Y entonces, y que me sirva al mismo tiempo cuando luego estoy comparando, porque claro, cuando resumimos información, perdemos. Es como abstraer, perdemos información y perdemos información. Tenemos que perderla porque si no es inabarcable. Pero el asunto es perderla de una manera que no pierda información importante. Y entonces una de las cosas que siempre hacía en cada entrevista era esa lógica central, intentar, una vez que había analizado la entrevista, que la había fragmentado por temas, era intentar decir, bueno, hay una lógica central en esta persona de cómo se está enfrentando a los estudios. Y entonces eso era lo que intentaba relacionar y ponía en un epígrafe intentando relacionar todo lo que había puesto en todos los epígrafes. Y eso era un poco lo que luego nos servía para esas plantillas más sintéticas de comparar todas las entrevistas y todos los grupos y luego esta plantilla, autoridad pedagógica, que era ya por temas. Entonces aquí... autoridad cuestionada y entonces aquí tengo de las distintas entrevistas todos los temas en los que se cuestiona la autoridad. Esta es anterior a la que os he puesto después, que luego es muy sintética diciendo cuáles son las ideas principales, porque aquí, por ejemplo, ya, si veis, los epígrafes, ya son epígrafes que son preguntas de relacionar cosas con cosas. Es lo que voy haciendo. Por ejemplo, casos donde se mantiene la autoridad pedagógica más allá de primero. En el primer curso hay una autoridad pedagógica fuerte, dice, ¿en qué tipo de estudiantado sigue manteniendo la autoridad pedagógica? Y entonces son esas cosas las que sirven para investigar. ¿Cómo desarrollo la teoría? Desarrollo la teoría haciéndole preguntas a todo el material que tengo. Y esas preguntas son, hay una autoridad pedagógica, esa autoridad pedagógica se pierde en segundo. Dice, bueno, se pierde en segundo, ¿quién la pierde antes de segundo? ¿Quién la sigue manteniendo después de segundo? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad que hacen que se mantenga o que se pierda? ¿Qué características tiene la gente que sigue manteniéndola? Entonces, con todo eso vas haciendo un montón de preguntas de investigación. Fijaros que es una cosa que la gente muchas veces pregunta. Dice, bueno, ¿y cómo llego yo a...? ¿Y cómo la analizo? Dice, pues analizar es hacer preguntas. Analizar es, cojo el texto y le hago preguntas al texto, a todo el material que tengo.
Y entonces esas preguntas son esas relaciones que voy estableciendo. Veo que hay una relación y luego empiezo a plantear, bueno, ¿y esta relación se da siempre, no se da siempre? ¿En qué casos se da? ¿Hay unas características que hacen que esto se dé? ¿Esto tiene una relación con lo otro? ¿Tiene una relación la autoridad pedagógica con la asistencia? ¿Tiene una relación el hecho de que la gente estudie por resúmenes del WOLA con el tipo de prácticas de asistencia? Entonces, esas son las cosas que te van haciendo avanzar en la investigación. Bueno, y con eso yo creo que ya he contado muchas cosas y me he alargado bastante. Muchas gracias por tanta atención. Muchas gracias, Enrique. Fantástico, porque hemos estado en la cocina, en el taller y hemos aprendido un montón. Y como sabéis también, la universidad sirve para aprender. Si os parece, abrimos un poco un espacio de preguntas y de cuestiones y de cosas que os haya sugerido. Yo creo que hay un montón de cosas, ¿no?, que podríamos ir comentando, pero que, bueno, que os hayan sugerido a partir también de los trabajos que estéis haciendo, del trabajo grupal, en fin. Yo quiero hacer un pequeño comentario. Cuando has hablado del guión de entrevista, lo has dicho, pero lo has dicho demasiado deprisa para mi gusto. Y creo que es importante para ellos tener en cuenta que el guión hay que traerlo a una cabeza, pero no hay que tenerlo delante. Porque la experiencia dice clarísimamente que te puedes encontrar con entrevistados que te cogen el guión y te contestan toda la entrevista. Entonces no hay comunicación, no hay contrato comunicativo, te suelta un rollo y tal. Entonces tú has dicho, sí, discutimos mucho, lo hablamos mucho, tal y igual. El guión, si acaso, por si queda algo, se puede sacar al final para repasar. Pero durante la conversación de la entrevista no es conveniente que esté delante, ¿no? Yo a la gente lo que le digo es que lleve unas fichitas, le doy unas fichitas que son más o menos así y que son un poco más grandes que cartas, donde están ordenadas por los temas de la entrevista y que les sirve, eso no te lo quitan, porque lo llevas en la mano, entonces eso te lo quitan, hace así, esto no te lo van a quitar. A mí nunca me las han quitado. Entonces, cuando son guiones muy largos, son útiles porque, claro, en un momento vas andando. Yo intento, y a la gente le digo, llevar el guión prácticamente memorizado. Lo que pasa es que yo por ejemplo no tengo tan buena memoria y se me pasan cosas. Entonces muchas veces pueden ser cosas importantes porque además en una entrevista te pasa una cosa, estás muy atento a lo que te están contando. Y estás muy atento a lo que te están contando para saber por dónde vas a preguntar de lo que te está contando. Porque una buena entrevista no es hacer una pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Una buena entrevista es, en base a lo que te están contando, le vas diciendo, y eso fue así, y... Entonces le vas orientando por las cosas a partir de lo que te va contando. Pero claro, a mí, por ejemplo, y este guión era especialmente largo, muy largo, pues siempre me gusta tenerlo a mano. Lo que pasa es que si llevas una página es más fácil que te pase lo que ha dicho Rafael. Si lo haces con estas fichitas no te las van a quitar. Siempre intentando mirarlas lo menos, porque claro, la situación en una entrevista es que no parezca un interrogatorio. Que la gente se sienta a gusto, que parezca una conversación más o menos distendida. Entonces, claro, si estás todo el tiempo mirando el guión de entrevista, pues entonces lo que va a pasar es que la persona que está contigo está esperando a la próxima pregunta y no tiene que tener la sensación de que tienes una lista larga de preguntas que hacerle. Entonces, yo lo hago con eso, con pequeñas fichitas. Sí. A ver, pues sobre todo utilizando lo que se llama el relanzamiento. O sea, la forma mejor de... A ver, tú le haces preguntas en las que nunca le das la respuesta. O sea, por ejemplo, tú no le dices... O sea, que todos los profesores son unos gilipollas, ¿no? Tú no le dices eso. Tú le dices, ¿y los profesores? Entonces, la forma de preguntar es la forma lo más amplia posible, que en la que no se sepa lo que tú quieres, hacia dónde quieres llegar y cuál es la respuesta que para ti parece la buena.
que muchas veces lo hacemos de forma no consciente, conocéis los famosos experimentos de Rosenthal sobre el experimentador, como hay unos experimentos muy bonitos, Robert Rosenthal, ¿conocéis el efecto Pigmalión? Bueno, no me voy a extender. Bueno, lo que sacó era que sin quererlo, si tú haces un experimento y le dices a la gente que está tratando con los sujetos experimentales, le dices a los ayudantes, los asistentes, cuál es la hipótesis se confirma mucho más que si no se lo dices a los asistentes. Y los asistentes no tienen que decirle nada a la gente que está haciendo el experimento. Y no le dicen nada. Simplemente con gestos corporales lo están comunicando. ¿Qué tipo de comportamiento están esperando? Entonces, en la entrevista siempre, aunque no queramos, se ve un poco. Lo que pasa es que tenemos que intentar ser lo menos directivos posibles. Entonces, la técnica la técnica básica, yo a la gente digo, la mejor forma de preguntar es repetir lo que te han dicho. Dice, no, fuimos a esa clase, la verdad es que no fui porque la clase es que era lo que era. ¿Era lo que era? Está. Es muy fácil, el truco es facilísimo. Y funciona, es espeluznante lo bien que funciona. Entonces yo a la gente digo, nada, simplemente espera y repite, espera y repite, espera y repite. Y entonces aquella parte que tú quieras que vayan por allí, pues repites. Entonces de la frase que te has dicho, de todo lo que te has dicho, pues tú le repites la frase por la que tú quieres que sigan. Y entonces les vas indicando, pero no le estás poniendo la respuesta. No le estás poniendo respuesta. Es un poco el truco es siempre darle la menos pista posible. Y lo que dices, ¿cuál es la frontera? Pues la frontera es muy así, pero bueno, intenta irte lo más hacia lo no directivo de la frontera. También quería preguntar, a la hora de un estudio como este que tiene mucha información, ¿cuántos recursos de personas, tiempo y dinero se necesita para...? A ver, yo utilicé todo lo que pude. A ver, ¿cuántos recursos? Por lo que te dan. O sea, yo normalmente la investigación lo hago con lo que tengo. Entonces aquí, pues la facultad dio un dinero con el cual contratamos transcripciones y luego empecé con esas transcripciones, tenía para 20 entrevistas o así, y entonces lo que tenía claro era que las entrevistas las tenía que hacer estudiantado y entonces empecé a plantear plazas de alumnado interno, de prácticas curriculares y de TFGs que dirigía yo que fueran en relación con la entrevista. La investigación me dieron 1 año y 3 meses para hacerla y tardé 3 años. Realmente yo le dije, digo, pero tengo que firmar tú 1 año, estoy en menos de 2 años no lo tengo. Yo ya avisé que yo iba a tardar 2 años en hacer eso. Digo, porque si quiero hacer esto y esto, pues voy a necesitar tiempo. Nos pilló el confinamiento, y entonces el confinamiento ya no preguntaron más por la investigación. Se olvidaron de ella, con lo cual pudimos hacerla en 3 años. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues mira, yo la cosa es, cuanto más trabajo de campo hagas, más llegas, más seguro estás de sacar las cosas y de llegar al nivel de saturación. Que el nivel de saturación, mucha gente dice, es una cosa que tenía que escrita y al final no... Como lo ves, cuando no leo las cosas se me pasan. El nivel de la saturación, pues mucha gente dice, bueno, con 10 entrevistas se llega a la saturación, con 20 entrevistas se llega a la saturación. Dice, no, la saturación es la saturación de las categorías de análisis. No es la saturación del campo. El campo nunca lo satura, siempre puedes ver cosas nuevas. Sin embargo, si tienes lo que escribes son las categorías de análisis que tienes suficiente material, suficientemente variado para poder decir que las cosas son así. Entonces, por ejemplo, salían muchas más cosas en las entrevistas, pero yo no podía... había una diferencia pues entre la gente, por ejemplo, pues yo tenía al principio cosas sobre... podía haber una diferencia entre la gente que viene de pueblos cerca de Sevilla, que va a dormir a sus pueblos y que mantiene las relaciones sociales en sus pueblos y no tiene relaciones sociales en la facultad. Un tema muy interesante. Había mucha gente, sobre todo mujeres, que tenían su novio en su pueblo, que su novio no estudiaba, que venían de pequeña burguesía o clase obrera, y que el viernes cogían y se iban para el pueblo. O que algunas de ellas pues, vivían en un pueblo cerca de Sevilla que iban y venían todos los días.
Y entonces no tenían prácticamente más que 3 o 4 amigas en la clase, pero no hacían vida de salir con el resto de gente de la clase. Entonces, por ejemplo, pues tenía preguntas como ese tipo de relaciones sociales, porque digo, hay dos tipos de relaciones, la de la gente que se mete completamente en la vida universitaria y que deja, o bien sus relaciones de amistad de anteriores las pasa a segundo plano y empieza a tener todo un círculo de relaciones en torno a la universidad. Y otro grupo de gente que sigue manteniendo un grupo de relaciones en torno a la universidad. ¿Eso es importante? Pues puede ser. Lo que veíamos es que buena parte de las técnicas de trabajo eran técnicas grupales. Es decir, tú dejas de ir a clase, tomas decisiones grupalmente, porque en muchas entrevistas decía, y esa clase dejamos de ir. No se decía en esa clase dejé de ir, sino se toman grupalmente, entonces hay una serie de grupos que se forman en primero, que se siguen manteniendo, y entonces la historieta, por ejemplo, hay preguntas de investigación como esa, eso está incidiendo en cómo son las prácticas de asistencia, los recursos que se tienen, no sé qué, y el hecho de venir de un pueblo y seguir manteniendo tus relaciones en el pueblo está incidiendo en el tipo de prácticas que tienes de estudio, de asistencia, etcétera. Pues, por ejemplo, ahí no teníamos suficiente material como para saturar esa categoría de análisis. Entonces, ¿qué pones en el informe final? Pones aquellas conclusiones, aquel tipo de relaciones que dices, tengo suficiente material para decir que las cosas son así. Tengo suficiente material para decir que hay una carrera moral. Y que esta carrera moral, más o menos, hay variaciones, pero más o menos es a final del primero y a principio del segundo, cuando la gente ya decide dejar de ir a clase. Y lo decide además por este proceso. Empiezan a probar en una asignatura por una cosa que piensan que es muy esporádica. Luego ven que no tiene consecuencias y cuando ven que no tiene consecuencias lo extienden a muchas más asignaturas. Y esto me ha pasado en un montón de entrevistas de gente muy diversa. Entonces esa es la saturación. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues lo que haces es, voy a coger todos los recursos que pueda para hacer esta investigación. Y con esos recursos que pueda voy a hacer una muestra lo más variada posible dentro de la población que tengo a estudiar. Y dentro de ahí hago el máximo de trabajo de campo posible. Y luego ya publico solamente aquello que considero saturado. Aquello que considero que tengo suficientes pruebas empíricas como para poder decir estas cosas son así en esta universidad. Bueno, en esta facultad de esta universidad. Eso es un poco como lo haces. Con lo cual la historia es arréglate como puedas con los recursos que puedas e intenta con esos recursos maximizar el trabajo de campo teniendo en cuenta que luego tienes que analizar. Claro, hay un error que es, voy a hacer 20 entrevistas y me queda 2 semanas para analizarlas. Y dice, bueno, pues entonces no sirve de nada. O sea, maximizar el trabajo de campo efectivamente analizado y efectivamente trabajado. Y una pregunta, ¿la experiencia de utilizar alumnos a la hora de hacer entrevistas y que se implican en la investigación, crees que ayudó, crees que dificultó las cosas? No, ayudó muchísimo. O sea, no hubiera sido la misma investigación. Primero porque por lo que hemos dicho antes, por las entrevistas. Segundo, porque lo que salía en las entrevistas se estaba discutiendo constantemente con el grupo de alumnado que estaba allí. O sea, que no simplemente elaborábamos las entrevistas, las analizábamos por nuestra cuenta, sino que las estábamos discutiendo constantemente con alumnado, que parte de ese alumnado estaba haciendo sus TFG sobre eso. Entonces teníamos constantes discusiones sobre el material, sobre las cosas que iban saliendo. Entonces la gente hacía sus entrevistas, lo que hacíamos cada vez que alguien hacía una entrevista nos la contaba. Y contaba también cómo ha salido, no sé qué, y entonces discutíamos la forma de hacer la entrevista y discutíamos también las cosas que salían en la entrevista. Y entonces el tener un grupo de gente que eran estudiantes de tercero, cuarto, quinto de sociología, del grado de sociología y de los dobles grados de sociología con trabajo social y con ciencia política, el tener esa gente discutiendo todo eso, pues nos daba un montón de percepciones. También muchas cosas. Y dices, bueno, esto es muy raro, que a veces, yo qué sé, te contaba gente cosas que dices, pero esto es raro. Y dice, hombre, esto es un poquillo raro. Claro, también tienes ahí con el material cualitativo pues hasta qué punto puede generalizar. Y eso nos servía también mucho para tener, y nos contaban a su vez, yo llevaba mi diario de las reuniones, de todas las reuniones que teníamos, con las cosas que iban contando, porque contaban también un montón de experiencias propias y con las cuales iban contextualizando las cosas que se contaban en los grupos de entrevistas. O sea, para mí ha sido una experiencia magnífica y espero que para los alumnos también.
A ver, con 4 entrevistas no puedes demostrar nada seriamente. Un TFG no es que hagas una tesis doctoral. Un TFG es simplemente que demuestres que sabes investigar. Entonces yo a la gente le digo siempre, gente, allí se hacen 2 entrevistas, no se hacen más de 2. Entrevistas largas, no entrevistas, pues hay gente que le han enseñado a hacer entrevistas y hace entrevistas de 15 minutos. Y dice, tú, 15 minutos una entrevista, ¿tú qué? Digo, una entrevista tiene que ser, yo a la gente digo, tú tienes que entrevistar a la gente, digo, una entrevista es un tipo de relación social en la cual tú a la persona le vas haciendo preguntas hasta lograr ganarte tu confianza hasta el punto de que esa persona traicione a su familia y a sus amistades. Eso es una entrevista bien hecha. Traicione, ¿por qué? Porque en una entrevista, fijaros, en una entrevista contamos cosas sobre nosotros, pero contamos cosas sobre mucha más gente. Vamos, yo he hecho entrevistas sobre cuestiones de cómo se educan los hijos y cómo se divide el trabajo doméstico, y luego con madres de clase obrera. Cuando esa mujer me está contando la división del trabajo doméstico, me está hablando de su marido. Y yo me estoy enterando de muchas cosas de su marido, y de muchas cosas de sus hijos, y de su madre, y de su hermana. Entonces tú cuando entrevistas, la gente lo que hace es traicionar a los más... Una buena entrevista es una entrevista traidora, donde logras que la gente te cuente cosas y traiciona a la gente a la que más quiere. Esa es la buena entrevista. Entonces, claro, tienes que tardar mucho. Entonces, digo, bueno, un TFG es una cosa con la cual tienes que demostrar que sabes investigar. Entonces yo les digo, si haces la gente conmigo hace TFG Qualis, entonces dice, bueno, haces 2 entrevistas, haces un proyecto de investigación. Y entonces dices, bueno, si este proyecto fuera, la muestra tendría en cuenta todas estas variables para variar todas ellas y que la población llegara a todas estas, y haría unas 20 o 25 o 30 entrevistas las que salgan. Como es un TFG, voy a coger 2 y voy a compararlas sabiendo que esto no tiene validez externa, etcétera, porque son solamente 2 entrevistas. Ya está. Y entonces yo lo que digo es que digan eso en el tribunal y en el TFG y ya está. Ya con eso luego lo analizas. Como puedes sacar las conclusiones sabiendo que son conclusiones muy limitadas porque son 2 entrevistas. Pero tienes que demostrar que puedes hacer un poco algo con el material que tienes en la entrevista. Y no te preocupes porque eso no vaya a misa. Bueno, a misa no va casi nada. Ya hemos visto que la sociología puede servir para conocer las cosas, ¿no? Que no está mal, pero ahora la pregunta sería, ¿y para cambiarlas? ¿No? Porque ¿cuál es el resultado al final de la demanda del decanato, ¿no? Cuando llegáis un poco y les transmitís las conclusiones? ¿Hay algún efecto revolucionario y transformador? Sí, el efecto que tuvo es que se enfadó media facultad conmigo. Es decir, cuando empezaron a llegar los primeros resultados, la decana, que era la que me había insistido en que hiciera la investigación y toda la historieta, yo le dije, cuando me pidió la investigación, le digo, ¿tú sabes lo que estás pidiendo? Te voy a entrevistar a los estudiantes, me van a contar lo que hace todo el profesorado. ¿Tú quieres que eso se sepa? Y me dijo, sí, quiero transparencia. Aquí, claro, es una facultad de ciencias sociales, todo el mundo es de izquierdas y es súper progre y todas esas cosas. Quiero transparencia, cambiar las cosas, innovación pedagógica, patatín, patatán. Digo, vale. Y entonces, claro, cuando le llega un primer borrador de las cosas que están saliendo, se queda espantada. Y entonces ya me llama por teléfono y dice, Enrique, dice, esto se va a acabar mi periodo en el decanato dentro de nada, no quiero enfrentarme a todo el profesorado, intenta que esto sea lo más suave posible, intenta no sé qué. Y entonces ya, yo, bueno, no te preocupes, lo que hice fue quitar los fragmentos más crueles, que son los que más me gustan a mí. Y entonces no lo edulcoré en las conclusiones, es decir, que lo que quería contar lo conté. Pero le quité un poquito de gore. Es lo que hice. Pero aún así, un poquito de gore es... A ver, os voy a contar una de las que a mí me encantan. Un grupo triangular, estudiantes, mujeres, de trabajo social, de cuarto de trabajo social. En trabajo social todo el mundo es súper feminista. Y todos los profesores y profesoras hablamos de los estudiantes y las estudiantes, los alumnos y las alumnas, los trabajadores y las trabajadoras, etcétera, todo el rato, ¿no? En los grupos de discusión, en los grupos triangulares, el estudiantado no hablaba así.
solamente hablaba así la gente que sacaba mejores notas, que iba para profe, ya se estaba entrenando. Entonces decía los profes y las profas, el resto de la gente no hablaba, hablaba en masculino genérico, casi siempre. O hablaba en femenino si se refería a una mayoría femenina. Y hablar, fijaros, en una facultad en la que el feminismo es como la bandera de la Facultad de Ciencias Sociales allí, donde estudiantes de cuarto empiezan a hablar de las profesoras en términos de... Y llega la zorra y me dice... Hablaban de profesoras en términos de zorras. Claro, eso es gore. Eso yo lo quitaba. Digo, mira, mirad la eficacia pedagógica que estáis teniendo más grande, ¿eh? Entonces eso lo quité. Resultados, se supone que el informe al final vienen una serie de propuestas, de cosas. Por el momento no se ha hecho ninguna. Por el momento no se ha hecho ninguna. Las más fáciles era cambiar los horarios y por el momento eso no se han hecho porque cambiar los horarios significaba mucho trabajo para el equipo de canal, que decía que luego el rectorado iba a cambiar también, iba a proponer nuevos horarios y que eso era un trabajo extra y que además iban a ir, que vinieran los siguientes y los cambiaran si querían. Y luego mucho profesorado que decía que si cambiaban los horarios iban a tener que venir más días a la facultad. Con lo cual, claro, hay una cosa que es los profes queremos dar bien clase, pero también tenemos otras cosas. Queremos también, pues yo qué sé, irnos el fin de semana, o hay gente que tiene hijos y quiere dedicarle tiempo, hay gente que es cantautor, yo qué sé, hay gente que hace de todo en la academia. Y entonces, muchas de las cosas que eran propuestas son propuestas también que llevan más tiempo o que simplemente, por ejemplo, ahí hay mucho profesorado que no vive en Sevilla. Y entonces, claro, pues yo vivo en Málaga, yo vivo en Jaén, yo vivo en Córdoba, en Cádiz, voy y vengo a Sevilla. Digo, hombre, si me ponen las clases el lunes, el jueves y el viernes, si son todas el jueves y el viernes o el martes y el miércoles, mejor. Y entonces, por ejemplo, los horarios no se pueden cambiar por eso. Entonces, bueno, sí, se hacen propuestas y yo hay una cosa que digo, bueno, al final lo que sí se hace es que todos los cursos hay unas jornadas de innovación pedagógica. No se cambia más, pero hay una jornada de innovación pedagógica donde todo el mundo cuenta esas cosas. La sociología puede servir para cambiar las cosas, pero hace falta más que la sociología, hace falta más cosas. Y aquí hay una cosa que no existe, que es que el alumnado se levante y diga, ya no aguantamos esto. Y no vamos a ir a clases de esta gente y no vamos a tal y no vamos a... Y no nos gusta este tipo de cosas. Como esa presión no existe, el profesorado puede seguir organizándolo de la manera que le resulte más cómoda. A mí me parece que, por ir terminando, que es una propuesta de trabajo interesantísima. Ayer tuvimos una reunión con nuestras autoridades académicas, pues el decano, algunas vicedecanas y tal, y quedaron pues muy interesados, ¿no?, por esta propuesta de trabajo. Fijaos la importancia que tiene la participación de los estudiantes y el proceso de aprendizaje que se está produciendo ahí. Yo estaba encantado cuando lo estabas contando, ¿no? Bueno, vamos a proponer algo parecido. Vamos a proponerle a la facultad un trabajo de estas características, ¿no?, que yo creo que nos puede permitir también, a lo mejor en colaboración con vosotros, ¿no?, por dejar algo que nos dé un poco de ánimos, ¿verdad? A lo mejor con la Pablo Olavide, para un programa de trabajo, de investigación para el año que viene, podríamos pensar en algo parecido, sincronizando TFGs y sincronizando prácticas de empresas, sincronizando asignaturas y que nos permita ese proceso de conocimiento, de reflexividad de lo que realmente puede estar pasando y, bueno, como propuesta, yo creo, ¿no?, de trabajo de investigación, vamos a intentar llevarla adelante, ¿no? Parece interesante, ¿no? Como sería, ¿no? Sí, parece muy interesante, además permitiría la comparación. Y vamos a construir. Que se parece y que no. Que ayer en la reunión me venía muchas veces a la cabeza, pero no tuvimos ocasión de comentarlo, hasta qué punto la universidad, no ya vuestra facultad, hasta qué punto la universidad, ya lo sé que esto es muy romántico, podría estar interesada en replicar esto en una facultad de ciencias experimentales, en biología, en física,
porque igual no es lo mismo, ¿no? Tenemos que estudiar biología, arquitectura. Sí, no, a ver, sería muy interesante compararlo. Además, seguramente que se hagan cosas distintas. Porque yo sé que, vamos, gente que participa en la universidad y dice, bueno, yo tengo amigos que están estudiando ingeniería o que están estudiando física y no es igual. O sea, y no hay una pérdida de autoridad pedagógica como la hay en la Facultad de Ciencias Sociales. Las cosas pasan distintas. Entonces sería muy interesante. Si la universidad está interesada, es que ahí, yo por ejemplo en mi universidad, esto lo tiene el rectorado, este informe. Y yo se lo, vamos, y el rector personalmente me lo ha pedido y yo se lo he dado y me ha dicho que se lo iba a leer con mucho interés. Y hace 4 meses que me lo ha dicho y no debe tener tiempo. Y también lo tienen en los vicerrectorados pertinentes y la gente que se encarga de calidad también lo tiene y nadie está proponiendo que se haga nada. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, a ver, os voy a contar, en la Facultad de Ciencias Sociales lo pidió el equipo de Canal, pero claro, la demanda que hacían era distinta de lo que yo les he entregado. La demanda que hacía era, a ver, ¿cómo podemos solucionar aquí la flojera de estos estudiantes que no quieren venir? Era un poquillo. Y yo lo que les he contado es una cosa completamente distinta de eso, que ha sido recibida con uñas. Es decir, en otras facultades ni siquiera se plantea que alguien se ponga a preguntarle a los estudiantes lo que piensan de los profesores. O sea, porque al fin y al cabo supone una inversión de las jerarquías. Se puede preguntar ya en las encuestas de opinión del alumnado, que ya se han banalizado, porque se ha visto que no, a nadie sale mal evaluado en cuanto... Vamos, hay alguien que sale mal evaluado, pero vamos, en general no pasa nada con esas encuestas, todo el mundo contesta más o menos, y que es una cosa alucinante. En esta facultad, había mucha gente con unas opiniones atroces sobre la facultad, en las encuestas la facultad sale muy bien. Pero eso ya despertaba mucha resistencia. Entonces, decirle a la profesora, vamos a evaluarte, o sea, no vamos a evaluarte, porque al final es eso, vamos a preguntar al estudiantado y que nos cuenten en entrevistas y en grupos lo que piensa de la carrera y por qué asiste y por qué no asiste, eso puede tener una resistencia atroz por parte de muchos profesorados. Con lo cual, yo lo veo en general difícil. O sea, en la Facultad de Ciencias Sociales se pudo hacer porque había un equipo muy interesado y que se esperaba otra cosa. Es decir, yo creo que si se vuelve a plantear dirán, no, ya tenemos una y con eso ya tenemos bastante. Y yo creo, porque por ejemplo, el doble grado de Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias Políticas es de la Facultad de Derecho. Allí no lo da la Facultad de Ciencias Sociales. Y entonces, una de las cosas que me pidió la decana y que ya sabía que iba a haber, dice que no se hable nada de los profesores de Derecho. Y además estaba, primero, si se habla, había varias cosas. Una, que eso no está colgado en la página web de la facultad, está solamente colgado el informe ejecutivo, el resumen ejecutivo. No está colgado el informe porque la facultad no ha querido colgarlo. Porque dice, bueno, es que esto cuando salga ya se mete el resto de la universidad mucho con la Facultad de Ciencias Sociales, ahora se van a meter más con nosotros. Y entonces yo le dije, no, pero mira, hablan de la Facultad de Derecho, que hablan de la Facultad de Derecho, sácalo del informe, nos vamos a meter en un lío. Sí. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Y Bueno, vamos a vosotros. tomarnos algo, ¿no? Al bar. Muy bien. Para acabar, ¿no? Venga, Muy bien. gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros.